Para continuar con el programa establecido, seguimos con la mesa de trabajo número 1, denominada Principales retos y proyectos de la planeación y evaluación de la implementación de la reforma penal a nivel federal, para lo cual contamos con la distinguida presencia y a quien agradecemos el tiempo y el conocimiento que nos dispensa en esta mañana, a la maestra María Novoa Cancela, y estará moderando la mesa el doctor Marcos Cantero. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días. En la mesa sobre retos de planeación y evaluación de la reforma penal en México, estaré participando la maestra María Novoa Cancela. En unos momentos más me tomaré la libertad de leer un poco de su experiencia. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio establecido en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos requiere de grandes cambios en los ámbitos jurisdiccional, organizacional, de infraestructura física y tecnológica, los cuales requieren de una coordinación estrecha entre los órganos auxiliares y unidades administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, se hace indispensable contar con una planeación integral en la que se plantee la ruta a seguir para lograr esta implementación en todos y cada uno de los cambios que se requieren, una guía que permita realizar una instrumentación ordenada. Por lo tanto, deberá desarrollarse la programación de cada uno de los proyectos a realizar en un plan de implementación de la reforma penal, que integre los ejes y fases correspondientes del modelo de planeación de la implementación de las reformas penal, de juicio de amparo y derechos humanos. Asimismo, para garantizar una correcta instrumentación, es importante llevar a cabo el seguimiento de las acciones realizadas, contrastando en todo momento con lo planeado, de tal forma que estemos en condición de advertir las áreas de oportunidad que requieren atenderse. Son estos retos los que abordará nuestra ponente, la maestra María Novoa Cancela, quien cuenta con amplia carrera y experiencia en la planeación y evaluación de proyectos de reforma y modernización judicial. La maestra Novoa colaboró con el Consejo de la Judicatura y Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Participó como especialista en el programa de reforma del sector judicial en Guatemala y en proyectos de modernización judicial de Banco Mundial en El Salvador, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Honduras, Ucrania y Azerbaiyán, en las áreas de planeación, evaluación y desarrollo institucional, preparando planes estratégicos en todos estos países y en 16 tribunales superiores de justicia locales en México. Posteriormente, se desempeñó como especialista en planeación judicial y desarrollo institucional para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaborando para la puesta en funcionamiento del Fondo Juríca y la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, donde fue asesora en el tema de reforma judicial y participó en la preparación, evaluación y ejecución de proyectos de reforma y modernización judicial de los órganos de impartición de justicia, tanto locales como federales. De marzo de 2010 a septiembre de 2012, colaboró con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, primero como directora de evaluación y luego como directora general de coordinación institucional, siendo responsable de la planeación y evaluación, coordinando el seguimiento de proyectos subsidiados, así como el seguimiento y la evaluación de la implementación del nuevo sistema de justicia penal a nivel federal. Asimismo, fue responsable del desarrollo de una metodología integral de planeación y un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la reforma penal en México. Le damos las gracias a la maestra María y le cedo la palabra. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada quisiera darle mi agradecimiento al Consejo de la Judicatura Federal y a la Unidad de Implementación en la persona del magistrado Vázquez Marín por esta amable invitación que me ha hecho.
Como verán, pues sí estuve 3 años en la Secretaría Técnica y esto más que todo me da un enfoque mucho más global e integral de lo que es llevar a cabo este proceso de implementación de la reforma penal y, por supuesto, una vez ya hecha y realizada esta implementación, comenzar a hacer un trabajo importante de irse haciendo el seguimiento y la evaluación de lo que es ya la operación como tal de este nuevo sistema de justicia. Esto se trabajó fundamentalmente en las 32 entidades federativas y de alguna manera nos ha dado la experiencia de errores, buenas prácticas, fortalezas y debilidades que puedan haber habido en cada uno de estos procesos que se han llevado en el país y que por supuesto le da a uno los elementos y la información necesaria de cómo esto se tiene que de alguna manera también trabajar a nivel federal, a nivel de las instituciones federales. Igualmente en la Secretaría Técnica se empezó a hacer un esquema que es un poco lo que les quiero presentar hoy de cómo se puede abordar, una propuesta de cómo se puede abordar este proceso de implementación de la reforma penal a nivel de las instituciones federales. Por ello, el contenido de la presentación, vamos a estar viendo en un primer momento los desafíos, ponemos la próxima, los desafíos de la implementación de la reforma de manera general y podemos ver en particular lo que sería la reforma a nivel de las instituciones federales y, por supuesto, ya entrar en lo que serían los retos de la planeación de este proceso de implementación en términos primero de una definición del contexto hasta ahora, cómo está ese proceso, los objetivos que tenemos que lograr, unas etapas mínimas de esta planeación que hay que hacer de la implementación y, por supuesto, los actores involucrados. Los actores involucrados no solamente a nivel de las diferentes instituciones que están, por supuesto, relacionadas con el proceso, sino también hay que verlo en 2 niveles, este proceso de planeación. Una mucho más estratégica e integral, porque ahorita lo vamos a ver, las características de este nuevo sistema sí necesita tener una interconexión entre todas las instituciones que están involucradas, no solamente en la implementación, sino ya en lo que es la operación. Y por supuesto, ya en cada una de las instituciones tiene que asumir un rol importante a partir de esa estrategia integral a nivel interinstitucional que se ha realizado, cómo esa estrategia bajarla a nivel de cada una de las instituciones. Y por supuesto, un rol muy importante la tiene el Poder Judicial de la Federación. Y aquí es importante ver cómo cada una de las áreas, en este caso el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene entre sus competencias generar las condiciones necesarias para que los órganos, los operadores en sí, de la reforma, del nuevo sistema de justicia penal, pues tengan las condiciones de realmente llevarlo y tener las condiciones de poder hacer el funcionamiento de este nuevo sistema, ¿no? Y por supuesto tenemos los retos del seguimiento y la evaluación de este proceso, igualmente en términos de contextos, objetivos y niveles de medición. Inclusive este es uno de los temas, la planeación a nivel de las entidades federativas, como introducción se los digo, se desarrolló de una manera mucho más receptiva y no tanto el seguimiento y la evaluación. Más que todo la evaluación es un tema que siempre genera un poco de resistencia, pero definitivamente es muy necesaria más cuando estamos planteando la implementación de una política pública de tal envergadura como la que tenemos en nuestras manos y que definitivamente el seguimiento y la evaluación hay que verlo de una manera de cómo ir mejorando el proceso, más como este proceso tan nuevo y novedoso dentro del país y más en lo que es todo el tema de justicia, que definitivamente hay que hacerle seguimiento, irlo evaluando constantemente para tomar las decisiones que nos permitan ir este sistema, irlo mejorando en el tiempo y que se estén logrando los resultados y los objetivos por el cual se hizo la aprobación y el énfasis en la reforma. Vamos al próximo, los desafíos. Identifiqué 5 grandes desafíos, un poco que inclusive está en este momento, por la transición que estamos viviendo, pues es algo que está totalmente en plena discusión y revisión. Es primero, por supuesto, implementar la reforma acorde a los objetivos y los principios que fue establecido en la Constitución en el año 2008.
toda la implementación pues tiene que ir acorde a estos objetivos y principios. Tenerla en operación, este nuevo sistema, en ambos niveles, tanto a nivel local como a nivel federal, a más tardar en el año 2016. Eso es un imperativo que nos señala la misma reforma constitucional. Otro de los grandes desafíos que tiene la reforma, y lo vimos trabajando con las entidades federativas y cada una de las instituciones, es lograr una total interconexión y coordinación entre todos los actores del proceso que contemple el nuevo sistema. Y cuando lo vemos a nivel de una entidad federativa, podemos pensar en las 4 grandes operadoras del nuevo sistema, ¿no? Poder Judicial, la Procuración, la Defensoría Pública y Seguridad Pública, ¿no? Que son, como vamos a decir, las mínimas actores o roles que están involucrados en el proceso. Pero igualmente esto mismo tiene que haber la interconexión y la interrelación con el nivel federal. Es decir, es un sistema bastante complejo que tenemos que lograr coordinación a nivel de las entidades y después a lo que sería el nivel local y después esto cómo coordinarlo con el nivel federal. Uno de los temas importantes que tiene el costo de no lograr esta coordinación, lo hemos visto en la experiencia de estos años en la implementación a nivel de las entidades, es que si no se logra esta coordinación trae un costo importante a la reforma. Básicamente es que se empiezan a dar asimetrías institucionales. Es decir, esto ha generado como consecuencia que ya las 11 entidades federativas que ya está operando el nuevo sistema de justicia penal, y en esas 11 hay 3 que ya lo tienen totalmente en operación y las restantes las tienen en forma parcial, unos por región, otros por delito o mixta, como tenemos Chiapas, que se nos fue con una gradualidad mixta, con delitos no graves y por región. Esto lo que nos trae como consecuencia es estas asimetrías que tengamos en cada una de sus posibilidades, es, por ejemplo, un poder judicial muy fuerte y una procuraduría muy débil, o una defensoría débil y un poder judicial fuerte, ¿no? Entonces, estas asimetrías institucionales lo que trae como consecuencia es que cuando se empieza a operar, empiezan a no darse los resultados deseados, ¿no? Y empezamos a ver fallas dentro del sistema. Y es un poco la experiencia que hemos tenido. Entonces, este es uno de los costos más importantes que tiene. Si no logramos una efectiva coordinación y crear simetrías institucionales, que todas las instituciones estén con las capacidades necesarias para poder llevar a cabo la operación del nuevo sistema, entonces esto nos va a traer un costo importante en cuanto ya se empiece a operar, ¿no? Cuando no se empiecen a ver los resultados necesarios para que pongamos este nuevo sistema ya con beneficios importantes, no solo a nivel de las instituciones, sino lo más importante, a nivel de la población y que se empiece a ver los efectos necesarios. Y un desafío fundamental que yo creo que es el eje y lo más importante de este proceso de implementación y en sí la reforma penal es que esta reforma conlleva definitivamente un cambio de cultura, ¿no? Es a nivel de las instituciones, las instituciones se tienen que transformar no solamente en sus formas de trabajo, en sus modelos de gestión, sino también tienen que cambiar su pensamiento de cómo están conceptualizando y cómo han llevado a cabo por muchos años un sistema distinto y que definitivamente lleva como consecuencia a que esto cambie, cómo estamos viéndolo y cómo lo estamos enfocando y cómo nos estamos comportando dentro de él. Y este cambio cultural inclusive lleva hasta la población, definitivamente hasta los usuarios del sistema y los que son beneficiarios de este nuevo sistema en términos de Procuración y Administración de Justicia, definitivamente también tiene que haber un cambio de cultura porque hasta el usuario tiene que cambiar su comportamiento frente a este nuevo sistema. Entonces sí, verdaderamente esto es lo más complejo que tiene esta reforma. Podemos cambiar estructura, poner tecnología, ponemos sistemas, equipamiento, edificios muy buenos, pero si las personas no logran, los que están operando y después también hasta los usuarios no logran hacer este cambio de comportamientos, valores frente a este nuevo sistema, por supuesto, tiene las dificultades y es un poco lo que hemos estado observando en cuanto a lo que se ha hecho el seguimiento y la evaluación.
Y por supuesto, el gran reto es cómo administrar ese cambio. Y sabemos que estos cambios no son de un día para otro, son cambios que nos llevan mucho tiempo. Son cambios muy radicales, estructurales dentro de las instituciones, que definitivamente tenemos que tener toda una estrategia de cómo ir administrando este cambio, que no es, como les vuelvo a repetir, algo de corto plazo, sino de mediano y de largo plazo. Es decir, es pasar décadas haciendo estos cambios a nivel de las instituciones y, por supuesto, ya esto se impacta sobre la sociedad como tal. ¿Cuáles son los retos de la planeación en la próxima lámina? A nivel federal. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuál es el contexto? La reforma del 18 de junio del 2008 obliga tanto a las entidades como a los poderes federales a implementar la reforma antes del 18 de junio del 2016. Eso es una. Por el otro lado, tenemos que a nivel de las entidades federativas, desde antes de la reforma, tenemos el caso de Chihuahua y Oaxaca. Antes del 2008 empezaron con este proceso. Han impulsado de una manera constante el cambio. Ya tenemos, como les decía, 11 operando total o parcialmente, ya tenemos 21 códigos a nivel nacional ya aprobados. Es decir, creo que estamos como en un punto de no retorno dentro del proceso, aunque eso igualmente está en discusión, ¿no? Pero este nuevo sistema a nivel de las entidades se ha ido de alguna manera impulsando, aunque no necesariamente, y esto sí es importante señalarlo, de una manera ordenada e integral. Esto ha costado muchísimo y sigue costando mucho cómo lograr hacer este proceso de implementación de una manera ordenada, usando fundamentalmente la herramienta de la planeación para ello, y por el otro lado esta visión integral que tiene que haber en las acciones que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Y esto igualmente se tiene que reflejar a nivel federal. Y por su parte, lo que se ha observado, esto un poco lo digo por cuando yo estuve en la CETEC y de alguna manera tenía que ir haciéndole seguimiento a este proceso, a nivel de los poderes federales, las instituciones involucradas a nivel están trabajando pero de una manera muy cautelosa. Por supuesto, no se han dado las mejores condiciones, el Código Procesal Federal no se ha aprobado, ha tenido sus problemas, pero independientemente de que el código esté en un proceso de aprobación, igualmente las instituciones pueden ir en paralelo trabajando en lo que sería por lo menos la planeación para ir y por supuesto pensando en la estrategia y cómo después hacer ese seguimiento y esa evaluación a la estrategia. Y un asunto que sí ha siempre preocupado mucho, que los trabajos que se han avanzado, pocos o mucho, en cada una de las instituciones involucradas a nivel federal, ha sido de manera aislada. Es decir, no se han dado intentos de reuniones, pero esto no ha prosperado mucho con fuerza, ¿no? Entonces, esto es lo que es nuestro contexto a nivel federal, ¿no? Instituciones que, aunque han hecho esfuerzos, pocos o mucho, pero definitivamente algo que sí es alarmante y que sí hay que tomar acción sobre ello es que han trabajado de manera aislada una institución con respecto a la otra. ¿Cuáles los objetivos a lograr con relación a lo que es la planeación de la implementación? Aquí ahorita me voy a ir más a un nivel más general e integral, ya viendo a todas las instituciones que están involucradas, ¿no? Uno es definitivamente generar un punto de encuentro de todas estas instituciones, que serían los principales actores federales, para que empiecen a trabajar en forma coordinada en el establecimiento de una estrategia. Como bien lo señalaba el magistrado Vázquez Marín, el transitorio, por lo menos en lo que es el transitorio del proyecto de código que está en este momento en su proceso legislativo, señala que es a través de un circuito piloto, ¿no? Y a partir de ese circuito piloto establecer todo lo que sería la estrategia de gradualidad. Esta definición no lo puede hacer en forma aislada, aunque tiene la decisión el Consejo de la Judicatura Federal, sí lo tiene que hacer en forma coordinada con la Procuraduría General de la República, la Secretaría
de Seguridad Pública y bueno, y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que está dentro del Poder Judicial de la Federación. Pero esta estrategia la tiene que hacer en forma integral, sí, pensada y hablada con todos los actores, porque sabemos que un solo actor no puede impulsar y los otros quedar rezagados, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tenemos que lograr ese punto de encuentro entre los actores federales. Igual estaría lo que sería lograr la coordinación de estos actores y establecer acciones conjuntas y coordinadas. Aquí la Secretaría Técnica, la CETEC, en algún momento intentó o ha tratado en algunos momentos de lograr ese liderazgo y de que se puedan juntar en una mesa de trabajo todas las instituciones federales. Igualmente, otro objetivo es establecer los criterios de gradualidad del nuevo sistema a partir de lo que sería un piloto y después cómo se va a ir gradualmente implementando y empezando a operar a nivel de todo el país. Hay que identificar prelación de acciones, definitivamente una acción lleva a la otra, hay temas cruciales que necesitan acciones previas para poder avanzar. Y por supuesto, lograr implementar a nivel federal lo que sería un circuito piloto que nos va a permitir tener los elementos para lograr hacer los ajustes necesarios y continuar. En la próxima lámina vemos lo que nosotros consideramos o lo que en su momento que hicimos el esquema, las etapas mínimas de este proceso de planeación, que otra vez tiene que ser una planeación integral y que estén involucrados todos los actores relacionados con el proceso. Fundamentalmente sería un diagnóstico, una planeación, lo que sería una operación, lo que sería la definición de una gradualidad y de un circuito piloto y lo que sería, por supuesto, la evaluación y el seguimiento de todo este proceso. Abajo, lo que se trató de identificar como acciones en conjunto, tanto de todas las instituciones federales y la CETEC, como tratando de liderizar el proceso. Por supuesto que, ¿cuáles serían los actores involucrados? Un poco en la próxima lámina lo podemos ver. Esto a lo mejor va a poder cambiar en los cambios que se están dando a nivel de la Administración Pública Federal, pero vemos cómo están involucrados los tres poderes del Estado, ¿no? Está en el Poder Ejecutivo, ven todas las instituciones que directa o indirectamente están relacionadas con el proceso. A nivel del Poder Legislativo, las comisiones que están también, porque tenemos que hacer todo un desarrollo de leyes secundarias a partir de un código federal aprobado. Y por supuesto el Poder Judicial. Tenemos todas estas instituciones, actores estarían involucrados en este proceso de planeación de la reforma penal a nivel federal, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos en lo que es la siguiente lámina pensando en lo que sería este plan de trabajo? Nosotros lo hemos dividido en lo que serían todos los que sean los actores, los operadores del sistema relacionados con la litigación y cuáles serían los de la investigación. Sabemos que son dos procesos que se interrelacionan, pero una le genera condiciones a la otra. Sabemos que los fiscales, los jueces de distrito unitario y colegiados del circuito, los defensores, los jueces de ejecución de sentencia, por un lado, y por supuesto en términos de gestión y proceso de la investigación, está en forma importante la Procuraduría General de la República y todo lo que sería el trabajo de periciales, está el tema de medidas de seguridad y ejecución de penas. Es decir, tenemos todo, los planes se tienen que ir bajando a cada una de estas instituciones. Una vez que se tiene una definición de la gran estrategia, tenemos que ir bajando esto en planes específicos en cada una de las instituciones. ¿Y qué conlleva esto? Que cada una de las áreas que trabajan dentro de estas instituciones tienen que hacer el desarrollo y el esfuerzo necesario para ir, por supuesto, definiendo los proyectos que se requieran, que es la próxima lámina que podemos ver en cada uno de los ejes, que ya de alguna manera ya lo han escuchado, son ejes que fueron ya definidos a nivel del Consejo de Coordinación, que serían los ejes de la estrategia de implementación a nivel nacional. Tenemos lo que es la planeación, la normatividad, la reorganización institucional, la capacitación, la difusión, la infraestructura, tecnología de la información y la evaluación y el seguimiento. ¿Qué tenemos que definir? Definir gradualidad, circuito piloto, eso sería como la gran estrategia, y después esa gran estrategia se tiene que bajar a nivel de cada uno de estos ejes en todas y cada una de las instituciones.
¿Qué es lo que hay que rescatar aquí? Hay ejes que definitivamente sus esfuerzos tienen que ser transversales en todas las instituciones. ¿Cuáles serían? La de normatividad, por todo lo que serían las leyes orgánicas y secundarias que hay que desarrollar. Otra que es para nosotros muy importante es la de tecnología de la información. Tenemos dos casos que están en aproximación a esto, como sería Baja California y Yucatán. Son dos entidades que están haciendo esfuerzos importantes para cómo lograr a través de la tecnología de la información, con un sistema transversal a las principales operadoras, por supuesto con módulos específicos a cada una de las instituciones, pero con interconexión de información de una institución a otra, ¿no? Esto que nos permite desarrollar la idea de lo que es el expediente único, es decir, que sabemos desde que entra un caso a cómo es la salida de ese caso en el tiempo. Es decir, podemos ver todo ese proceso, lo que yo le llamo la tubería, de cómo entran y cómo van saliendo y se van resolviendo cada una de ellas. Entonces, sí tenemos ejes que se tienen que trabajar en forma conjunta y con una estrategia única que nos permita de alguna manera después tener los elementos necesarios para lograr. Y como sabemos, este nuevo sistema de justicia penal en su operación requiere la coordinación en su operación de cada una de estas instancias y de cada uno de estos actores involucrados en el proceso. Pero igualmente, y esta es la complejidad, cada una de las instituciones en lo particular tiene que hacer los desarrollos necesarios a partir de cada una de sus áreas que están relacionadas a cada uno de estos ejes. Entonces sí es un esfuerzo general, global e integral, pero a la vez esto cómo lo tenemos que llevar y es cómo lo podemos operar a nivel de cada una de las instituciones a partir de sus propias instancias relacionados a los esfuerzos que hay que hacer en cada uno de estos ejes. Y otra vez, estos ejes no hay que verlos en forma aislada, metodológicamente se plantean así, pero un eje tiene impacto sobre otro. Y para nosotros el fundamental es el tema de la reorganización institucional, es decir, al cambiar formas de trabajo, esto empieza a impactar en cada uno de los ejes que estamos viendo. Y hay ejes que son transversales, como el de planeación y el de seguimiento de evaluación, que tienen que ver con todo, ¿no? Entonces, este es el pensamiento que hay que lograr. ¿Cuáles serían los retos del seguimiento y la evaluación? En la próxima lámina, en forma muy rápida. Aquí ya la Secretaría Técnica logró desarrollar un conjunto de indicadores que vamos a ver y que ya lo ha tratado de empezar a operar y homologar a nivel de todas las entidades federativas. La idea, por supuesto, es que este conjunto de indicadores que nos va a permitir hacer el seguimiento y la medición de este proceso, tanto de implementación y después de la operación como tal del nuevo sistema, nos permita